Hola, buenas, me llamo Richard y trabajo en una de las instalaciones de Fundación Deportiva de Valencia. Mi empresa es Campus Sport y en el vídeo de hoy os voy a hacer una clase de abdominales, ¿vale? Trabajaremos mucho la parte abdominal y luego lo iremos intercambiando con un ejercicio de pies de pecho, de estilo pecho, de natación, que sería el estilo de braza, ¿vale? Técnicamente se llama estilo pecho, pero es el estilo de braza. Solo practicaremos los pies de braza, ¿vale? Os repito, haremos un ejercicio de abdominal, un ejercicio de pies de braza, un ejercicio abdominal, un ejercicio de pies de braza invertida, boca arriba, y luego haremos otro ejercicio abdominal y terminaremos con un ejercicio de pies de braza normal, boca abajo, ¿vale? Para todo esto solo necesitaremos una mesa, una mesa, para hacer los pies de braza, o se puede hacer también en una silla, por ejemplo, ¿vale? Coges la silla, pones el respaldo a un lado, por ejemplo, lo coges bien cogido, te tumbas y así tienes los pies en el aire, ¿vale? Para hacer los pies de brazo necesitaremos una silla. Si lo van a hacer, cuando lo hagamos pies de brazas hacia arriba, ¿vale? Boca arriba, no hace falta, en el suelo lo puedes hacer perfectamente, ¿vale? Los pies de braza invertida no hace falta estar en una silla apoyado. Así que nada, dicho esto, lo que os digo siempre, voy a dejar un enlace en la descripción de una encuesta para que evaluéis qué tal os está pareciendo esta iniciativa que ha tenido Fundación Deportiva de Valencia por la alarma del COVID-19 que tenemos actualmente. No podemos salir de casa y nos obligan, pues, de cierta manera, a entrenar en casa. Y estos vídeos son una iniciativa que ha hecho Fundación Deportiva para ver qué tal os está yendo, qué tal os parece la iniciativa, los vídeos, cómo son los monitores a la hora de realizar los vídeos, qué os parece, tal, etc., ¿vale? Pues para eso está la encuesta que voy a poner en la descripción para que evaluéis, y a partir de ahí Fundación Deportiva, si tiene que hacer algunos cambios dirigidos a los vídeos, pues nada, cualquier cambio bueno, bienvenido sea. Y nada, lo que he dicho esto, quédate en casa. Quedándote en casa ayudarás muchísimo, ¿vale? Ya llega el momento de que ya nos van a dejar salir, de hacer deporte en la calle. Si todo sale bien, el día 2 podremos estar en la calle practicando algo de deporte. Seguramente seguiremos haciendo los vídeos, porque a las instalaciones deportivas no podremos ir. Y nada, dicho esto, quédate en casa y el día 2, si nos dejan salir, aprovechar ese momento de hacer ejercicio en la calle y disfrutarlo. Mientras tanto, seguiremos con los vídeos. Y nada, vamos a empezar. Como digo siempre, hay que hacer un calentamiento antes de empezar y después de hacer ejercicio. Como el ejercicio que vamos a hacer ahí no es muy intenso, pues que hagamos un calentamiento o un estiramiento de 5 minutitos o menos, sobra. Lo muy importante que cuando terminemos volvamos a estirar, que no hace falta calentar, sino solamente es hacer los estiramientos aconsejables, ¿vale? Para no sufrir lesiones. Y nada, y dicho esto, vamos a empezar. Haremos un pequeño calentamiento y nos pondremos a hacer las abdominales y luego los pies de braza, ¿vale? ¿Estáis preparadas? Vale, pues nada, pues empezamos. Vamos a ir al trote, despacito, ¿vale? Muy bien. Seguimos un poquito más. A un lado al otro. Adelante y atrás. Cruzamos. Pies juntos, adelante y atrás. Muy bien, despacito. Ahora juntamos y cerramos los pies. Muy bien. Rodillas arriba.
Talones al culo. Muy bien. Dejamos un poquito de aire. Y ahora cruzamos los brazos. Ahora movimientos circulares hacia adelante. Atrás. Muy bien. Bajamos de la mano, pasamos por detrás de la cabeza y el codo hacia arriba. Un lado y al otro lado. Despacito. Muy bien. Movemos la cabeza atrás y adelante. Ahora el otro. Miramos a un lado, miramos al otro lado. Movemos la cintura. 1, 2, 3, 4, 5. Sentido contrario. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Juntamos los pies. Nos tocamos los dedos o el suelo. Y cuerpo atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, cogemos las rodillas y flexionamos, intentando poner la planta de pie en el suelo, ¿vale? Siempre hay que intentar que la planta se quede en el suelo. Bajamos hasta donde podamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacemos movimientos circulares a un lado, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Estiramos una pierna, flexionamos la otra y bajamos la pierna que tenemos estirada. Y aguantamos ahí unos segunditos. Seguimos. Cambiamos de pierna. Muy bien. Muy bien, abrimos. Mano, pie contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, giramos el tronco y la cadera. De un lado y al otro, hacemos un rebote, siempre a un lado. Rebotamos. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a un lado y bajamos al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, así como estamos, tiramos el culo atrás, espalda recta, ¿vale? Y bajamos ahí, nos quedamos ahí unos segundos. Aguantamos ahí con la espalda recta, nos cogemos de los muslos, ¿vale? Para poder estar en esta posición. Y el culo atrás, el pompa, el culo. Muy bien, aguantamos ahí un poquito más. Muy bien, pues nada, ya hemos terminado el calentamiento, el estiramiento, ¿vale? Vamos a empezar. Como os he dicho antes, haremos un ejercicio de abdominal y un ejercicio de pies de pecho. Vamos a necesitar una botella de agua, por ejemplo. Una botella de agua que no sé dónde la he dejado. Bueno, yo voy a coger estas. No me refería a estas. ¿Vale? Lo que tengáis por caso, algo más pequeño puede ser, porque vamos a tener que levantar los pies, ya veréis. ¿Vale? Voy a dejar esto aquí y voy a apartar esto de aquí para que me veáis bien. Lo voy a colocar en la mesa. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Nos ponemos la toallita en el suelo, la esterilla, lo que tengáis. Ya veréis, qué divertido. Está abdominal para endurecer el meloncete que tenemos aquí bajo del ombligo, para hacer duro esa parte de la tripa, ¿vale? Lo que haremos es lo siguiente. Me pondré a un lado, ¿veis? A un lado. Haré lo siguiente. 1, 2, ¿vale? Sin llegar a tocar el suelo, pero hay que bajarlo, ¿vale? Hacemos 30 series, 30 repeticiones, ¿vale? ¿Estáis preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Venga, que quedan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. Arriba. Muy bien. Apartamos la botellita, ¿vale? Y ahora cogemos la mesa o la silla, lo que tengáis, ¿vale? Ya veréis. Me voy a poner así para que me veáis cómo lo voy a hacer. La patada de braza, estilo de pecho, ¿vale? Tengo los pies estirados. Cuando recojo, ¿veis que mis pies están hacia afuera? ¿Veis? No los tengo hacia adentro los pies. No los tengo encogidos hacia adentro, hacia el interior. Los tengo siempre en diagonal hacia afuera. Y el talón hacia el culo. ¿Veis cómo tengo? ¿Lo veis cómo lo tengo ahí? Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir y pegar talonazos. Vale, yo no hago esto. En esto es donde fallamos todo el mundo. Pensamos que esto está bien hecho. No, ahí estamos haciendo movimientos circulares. ¿Vale? Lo que hay que hacer es estiramos, llevamos los talones al culo, los empeines hacia afuera y abrimos y pegamos un talonazo. ¿Vale? Si estáis con zapatillas, no habrá problema. Si no lleváis zapatillas como yo, ir con cuidado y no haceros daño. ¿Vale? Esa es la patada de braza. Hay que intentar que los dos talones se junten dando una patada fuerte, ¿vale? Haremos 10 patadas. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1. Recojo, empeño hacia afuera, pego, talonazo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Muy bien. Perfecto. Muy importante, siempre hay que hacer la patada cuando recogemos los talones hacia el culo y abrimos los empeines hacia afuera. Nos vamos a hacer la patada, hay que abrir mucho las piernas, ¿vale? Todo lo que podamos abrirlas. Cuanto más fuerte, más abiertas las tengas, más resistencia harás y más velocidad cogerás, ¿vale? Siguiente ejercicio. A ver si se aparta mi perrita. Venga, fuera. ¿Ves? Salva con ¿ves? Corre. Salva con ¿ves? ¿Veis? Tómate ahí. Tómate ahí. Tómate ahí. Bien. Siguiente ejercicio con la botella. Este es el último ejercicio con la botella que vamos a hacer, ¿vale? Muy parecido al que acabamos de hacer, pero lo que vamos a hacer ahora es coger las rodillas, flexionarlas. Ya, haremos esto, ¿ves? Siempre sin tocar el suelo, ¿eh? No hay que tocar el suelo nunca. Yo hago así, recojo y estiro. Recojo y estiro. Antes hemos hecho por arriba de la botella. Ahora recogeré por un lado de la botella, ¿vale? Haremos 30 así. Que esto hay que hacerlo duro. Bien durito hay que hacerlo.
¿Vale? Preparadas, listas, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Venga, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. Muy bien, arriba. Con la botella ya hemos terminado del agua Cherries. Bueno, es otra marca, pero es agua Cherries también. Mismo ejercicio. Patada de pecho invertida. Esta es igual, es más fácil, ¿vale? Está en el suelo, lo podéis hacer. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, creo que estoy en el medio, más o menos. Me tumbaré igual. Boca arriba. Y lo que haré es lo siguiente, igual. Tiraría los talones al culo, hacia el culo, el peines hacia afuera, esta es la posición, y luego abriría y pegaría. 1. ¿Vale? Hacemos así 10. En este ejercicio también hacemos abdominal, ¿vale? Está muy bien, hoy la clase es de abdominal. ¿Vale? Empezamos. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Arriba. Ya hemos terminado con este ejercicio. Aún nos quedará luego uno más de patada de braza boca abajo, normal. Ahora vamos a hacer abdominales normales. Normales me refiero a estas. ¿Vale? Ponemos así. Y haremos 30. No hay que subir, no vamos a subir todo el cuerpo. ¿Vale? Todo el cuerpo en esta lo vamos a hacer. Tenemos que dejar los riñones en el suelo. ¿Vale? Los riñones siempre van al suelo. Y no bajamos hasta abajo. ¿Vale? Nos quedamos en esta posición curvada. Y a partir de ahí, apretamos el abdomen y empezamos a hacer las series. Haremos 20 series. ¿Vale? Importante que apretemos el abdomen. Si no nos duele mientras lo estamos haciendo, está mal hecho. Tiene que doler mucho. ¿Vale? Así que vamos a hacerlo. Haremos 30 repeticiones. ¿Preparados? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. Muy bien. Último ejercicio de patada de pecho. Vale, esta vez pues si no lo habéis visto bien, me pondré en esta posición, ¿vale? Es posible que la que mejor posición sea para que lo visualicéis bien es la que me he puesto antes, ¿vale? Pero ahora me voy a poner en esta también. Y haré lo siguiente, igual. Talones al culo, el peines hacia afuera, y abro y cierro, y juntamos los talones. ¿Vale? Hay que intentar, mientras abrimos, el círculo amplio, y intentar juntar los talones, ¿vale? 10 repeticiones. Quedamos con los pies estirados, preparadas, listas, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Muy bien. Perfecto. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Hemos trabajado mucho abdominal, yo lo tengo ya bastante durito. ¿Vale? Hemos trabajado el abdominal, hemos trabajado la patada de pecho boca abajo normal y luego invertida boca arriba, porque sí que es verdad que a veces resulta más fácil hacerla boca arriba, sí que es verdad, ¿vale? Por eso las hemos hecho de las dos maneras, para que vayáis perfeccionando la patada de braza, tanto boca arriba como boca abajo, ¿vale? Invertida o normal. Es bueno practicar las dos siempre, para luego, cuando vayamos a nadar, ya sea todo mucho más fácil y más fluido a la hora de hacerlo, ¿vale? Sí que es verdad que la patada de braza parece que la hacemos bien, y lo que he dicho antes, muchas veces hacemos movimientos circulares que no sirven de nada. Lo que os he dicho, talones al culo, empeines abiertos hacia afuera, y a partir de ahí abrimos y juntamos los talones, ¿vale? Muy sencillo. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, y nada, a ver si el día 2 nos dejan salir a practicar deporte. Ojalá nos dejen ir a nadar a la playa, solamente a nadar, no a pasear, ¿vale? Para eso la gente pues tiene que tener un poquito de conciencia que si sueles hacer deporte, ¿vale? O a pasear, sí que es verdad que todo el mundo querrá ir a la playa a pasear, entonces se llenará mucha de gente. Así que no sé si nos dejarán ir a nadar o qué, pero bueno, espero que no nos dejen ir a nadar, pues nos iremos al río a caminar, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y ya no os mareo más con mis conversaciones. Y nada, lo que os he dicho antes, ¿vale? Antes de terminar, os voy a dejar el enlace para la encuesta para que evaluéis, y a partir de vuestra evaluación, de que vuestra opinión, pues si Fundación Deportiva tiene que ir cambiando cositas a la hora de realizar los vídeos, pues nada, encantado de ir cambiando cosas y ir mejorando para que los vídeos sean lo mejor posible y sean didácticos para los niños como para los adultos, ¿vale? Sean muy prácticos y creativos. Y nada, esto es todo, así que nada, quédate en casa. Será un placer y nos vemos en el próximo vídeo.